Muy bienvenidos. Vamos a hacer como primer punto. Este es el día sábado 2 de agosto del año 2025. Vamos a tener como primer punto la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. Vamos a hacer una oración por el hijo de Lilian y don Luis. Él se llamaba Jorge Fernández Cárdenas. Señor Todopoderoso, tú que eres bondad y justicia, has llamado hoy en la madrugada a nuestro hermano Jorge, a la Padre Espiritual. Esperemos, Padre, a través de esta oración y a través de cada uno de nuestros hermanos que nos apoyan en este momento, dirigir esas buenas vibraciones de paz, de armonía, en este proceso de turbación, en este proceso de adaptación al plano espiritual de nuestro hermano Jorge Fernández Cárdenas. Votos de paz. Su querido hermano más pequeño, en octubre del año pasado, en el 2024, también Romario Fernández Cárdenas retornó al plano espiritual. Y por supuesto que son pruebas difíciles para los padres que se encuentran acá en el plano terrenal, debido a que normalmente nosotros, Padre, tenemos el concepto y el pensamiento de que nuestros padres son los que van primero y posteriormente los hijos. En este caso, tanto las pruebas para los hijos como para los padres, permítenos, oh Padre Universal, que esta oración sea dirigida para nuestro querido hermano Jorge, para que se sienta fortalecido, que estas vibraciones de amor, en las cuales pocas veces pudo haber compartido con nosotros en las reuniones de Génesis, pero sí compartió mucho en las reuniones de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, en otras instituciones espíritas a las cuales los llevaba su Señor Padre y su Señora Madre. Votos de paz y mucha luz, mucha esperanza a través de estos momentos que son difíciles, pero que también con el tiempo nosotros iremos preparándonos para que lo veamos con mayor naturalidad, porque nosotros llega un momento dado donde no queremos separarnos por el cariño, por el amor que nos tenemos, pero que también con el proceso del tiempo iremos aprendiendo, como bien dicen nuestros hermanos de espíritus superiores, a través de el libro de los espíritus, a través de la literatura espírita, en donde nos manifiesta que una existencia es como un abrir y cerrar de ojos ante la eternidad, y que esta oración sea dirigida para nuestro hermano Jorge Fernández Cárdenas, para nuestra hermana Lilian Cárdenas, para nuestro hermano don Luis Fernández. Que la luz del Padre sea para con ellos, que así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro La Luz de la Verdad. Y no sé si tiene algún tema en especial, querida Magdita. Fíjese que hoy sí me he visto usted. No ha visto. Lo bueno es que ya está mejorcita porque habla, canta, baila ahora, Magdita. Ahora sí. No sé si ya leímos esto, extracto de una comunicación. ¿Qué capítulo es, perdón? Página 144. Página
Página 144. No lo hemos leído. ¿Están de acuerdo en leer página 144? De acuerdo. Sí, ok. Vamos a dar inicio a la lectura de este capítulo, que es el 29 de nuestro libro La Luz de la Verdad, por Amalia Domingo Soler. El título es Extracto de una comunicación. En un uso del libre albedrío que tiene cada individuo, nosotros hemos aceptado del espiritismo todas las manifestaciones y procedimientos de muy buen grado, menos el hacer caridad a los espíritus. Sin poderlo remediar, cada vez que vemos a un medium hacer visajes y contorsiones, lanzando maldiciones espeluznantes, dominado por un espíritu en sufrimiento, se apodera de nosotros tal contrariedad que huimos de presenciar tales escenas, de escuchar los diálogos que se entablan entre el presidente del grupo o del centro que se dedica a hacer caridad a los espíritus. Mas siempre que hemos tocado este punto, haya sido de palabra o por escrito, hemos sido convenidos por cuantos nos han escuchado, pero recriminados duramente, diciéndonos que difundir la luz entre los ciegos era una obra de misericordia, y ciego era el criminal empedernido que en sucesivas existencias hacía el mal por el solo placer hostil y feroz para con sus semejantes. A lo que siempre hemos contestado, y antes de ser conocido y practicado el espiritismo en la tierra, como abrían los ojos a la luz los ciegos de entendimiento, cuando no habían medios a quien molestar y entretener, ¿por qué estos no habían adquirido el menor desarrollo? ¿Qué hacía Dios con aquellos desventurados? ¿Los dejaba sumergidos en las tinieblas? Esto no parece posible, porque las leyes divinas son de toda eternidad y a Él no se le ocurrirá hoy. Lo que no pensó ayer, por consiguiente, los espíritus en el espacio siempre habrán tenido guías y protectores que les habrán enseñado el camino del arrepentimiento y los medios más oportunos para salir del caos del dolor y además. ¿Qué papel representa en el universo la humanidad terrena? ¿Qué virtudes atesoran los habitantes del planeta Tierra? ¿Qué grados de progreso les hace marcar en la historia de los siglos los hechos más culminantes de su vida? Triste y vergonzoso es confesarlo, pero en todos los tiempos se ha sostenido una lucha titánica y fratricida, el fuerte dominando al débil y éste empleando la astucia y todas las malas artes para vengarse de su opresor. No ha habido redentor en la tierra que no haya sido crucificado. No ha habido sabio que no haya sido objeto de ludibrio para sus semejantes en el cuerpo, mas no en la inteligencia. Todos los grandes inventos han sido bautizados con las amargas lágrimas de su inventor. Toda religión, todo principio de moral ha sido maleado y explotado por la ambición insaciable del hombre. Todos los imperios más poderosos han levantado su solio sobre montañas de cadáveres. Los políticos eminentes, los que sostienen en sus tronos a los césares, no son otra cosa que mercaderes de coronas. En la tierra hasta el amor es un cambio de egoísmo, y estos espíritus que viven en continua turbación en uno de los mundos de peores condiciones que pueblan los espacios, son los encargados, son los elegidos para dar luz a los que ya no tienen la camisa de fuerza de nuestra grosera envoltura. ¿Hemos de instruir a los que están más libres que nosotros? El espiritismo indudablemente tiene aún muchos puntos oscuros, y uno de ellos ha sido y es para nosotros el hacer caridad a los espíritus. Pero como siempre que hemos tratado semejante cuestión, hemos adquirido enemigos y hemos sido objeto de agrias censuras. Hemos concluido por decir: ruede la bola, estudiemos y algún día se sabrá la verdad. Así las cosas, hemos seguido asistiendo a las sesiones espiritistas del Círculo de Buena Nueva, en el cual, en 12 años que venimos estudiando las comunicaciones que da un buen medium parlante, nunca afortunadamente ha servido de instrumento y de intermediario a espíritus en sufrimiento.
Sus comunicaciones sencillas y dulces, las unas filosóficas y profundas, las otras, han sido un curso de moral racionalista, digno de ser estudiado y archivado en la biblioteca del hombre más sabio. Pero careciendo de taquígrafos, nada ha quedado de tan buenas lecciones más que alguna que otra historia que hemos recogido en fragmentos, o el extracto de alguna comunicación cuyo asunto nos pareciera digno de ser estudiado y comentado detenidamente. Y a este género de comunicaciones pertenece la que oímos el 22 de julio último, la que hubiéramos querido que la hubiesen escuchado todos los espiritistas de la tierra, porque el espíritu que se comunicó dijo grandes y profundas verdades, y tanto nos impresionaron sus palabras que le pedimos que nos inspirara para trasladar al papel algunos de sus conceptos, y aunque muy imperfectamente haremos el extracto de un discurso, quizá el más notable y de mayor trascendencia que hemos oído sobre espiritismo. Dijo así el espíritu: hermanos míos, voy a tocar un tema que ha sido muy discutido, que ha levantado gran polvareda entre los espiritistas, y este se reduce a hacer una pregunta sencillísima. ¿Es conveniente hacer caridad a los espíritus? ¿Qué son los espíritus para los terrestres? Seres invisibles que se comunican con determinadas personas, las cuales tienen condiciones medianímicas apropiadas para recibir de distintas maneras el pensamiento y la voluntad de los que un día habitaron en la tierra. ¿Podéis responder de su identidad? No. Podéis deducir, conjeturar y hasta creer que será este o aquel, unas veces porque le ven los medios videntes, otras porque dicen lo que solo uno de sus deudos sabe, pero la completa y absoluta seguridad de que el que se comunica es Juan, Manuel o Pedro, esa no la podéis tener. La identidad sin duda es completamente imposible. Luego, al hablar con los espíritus, habláis con seres enmascarados que pueden reírse de vosotros a mandíbula batiente, si la tuvieran. ¿Cómo se ríen vuestras máscaras en las fiestas del carnaval? De aquellos que se empeñan en adivinar quién será el bullanguero encapuchado, sabedor de secretos y deslices, y a estos seres que no conocéis, que ignoráis por completo cómo vivieron y cuáles fueron sus aspiraciones en la tierra, si se os presentan gimoteando y destrozando al medio, decís con acento compasivo: pobrecito, cuánto sufre, qué turbación tan horrorosa, es preciso no dejarle en la oscuridad. Escucha, buen espíritu, ¿tú no sabes que hay Dios? A esta pregunta el pobre medium suele ser maltratado por el espíritu, que reniega y maldice hasta de su sombra. Y los inocentes espiritistas, sin cuidarse de lo que sufre el medium, principian a exhortar al espíritu en turbación y a decirle: mira, atiende, escucha. Tú no sabes rezar. Tú no sabes el consuelo que se encuentra en la oración. Ora, buen espíritu. Elévate y encontrarás a Dios. Infelices que no merecen otro nombre los que se asocian a los comediantes del espacio. ¿Pensáis que un espíritu empedernido en el crimen se eleva en el breve plazo de algunos segundos? No. Necesita siglos para engrandecerse y aspirar el perfume divino de la oración. ¿Por qué sois tan torpes? ¿Por qué no estudiáis en vuestra propia vida? En vuestra misma familia no faltará un ser más descreído que vosotros, que se ría de vuestras creencias y al que predicáis continuamente para que entre en el redil. ¿Y cuántas veces, después de escucharos, os dice con la mayor indiferencia: bueno, allá veremos? Y a su vez aprovecha la ocasión que cree más propicia para ridiculizaros y atraeros a su escepticismo, sin que vuestro trabajo obtenga más fruto que el que alcanzar pudiera un misionero predicando en un desierto día tras día. Vosotros mismos, si os miráis sin usar el anteojo del amor propio, reconoceréis que de 100 defectos solo os habéis despojado por completo de uno. Después de estudiar años y años el aforismo de la moral eterna, no hagáis a otro lo que no queráis para ti. Ahora bien, ¿cómo queréis, pobres ciegos de entendimiento, que los criminales se rediman en un segundo si vosotros, sin serlo, tardáis muchos siglos en rendiros?
redimir, he aquí la eterna monomanía de la humanidad. Pero siempre queréis redimir a los que están más lejos, olvidándose de vosotros mismos, y luego de aquellos que llamáis salvajes y que habitan en regiones en las cuales aún no habéis puesto vuestra planta. Tanto como tenéis que hacer aún en ese planeta, tanto como tenéis que colonizar, tanto como tenéis que aprender para enseñar e instruir a las masas embrutecidas por la barbarie de la ignorancia, y perderéis un tiempo precioso ridiculizando al espiritismo, convirtiendo un estudio serio y profundo en irrisible pantomima, comedia que por vuestra torpeza puede muy bien convertirse en tragedia. ¿Queréis hacer caridad a los espíritus? Comenzad por vosotros mismos, moralizando vuestras costumbres y dulcificando vuestros sentimientos, engrandeciendo vuestros ideales y sublimando todas vuestras aspiraciones, siendo modelos acabados de mansedumbre y de templanza. Esa es la mejor caridad que podéis hacer a los que os necesitan. No levantéis un nuevo monumento a la superstición, no hagáis del espiritismo una farsa indigna entre los miserables de arriba y los imbéciles de abajo. Aprovechad mejor el tiempo estudiando que nada sabéis todavía del mundo de los espíritus, pues solo sabéis que el alma no muere, pero ignoráis en las condiciones que se encuentran. Pues en vuestras afirmaciones todo es hipotético. Os pondré un ejemplo sencillo. ¿Saben los hombres honrados lo que pasa dentro de los presidios? No. Acuden a ver a los confinados, les aconsejan, les exhortan, y sus palabras resuenan en los oídos de los penados como una música más o menos armoniosa, que al cesar la cadencia cesa la impresión, y su género de vida no sufre alteración alguna, porque siempre se inclina el espíritu del lado de la rutina y de la costumbre, pues de igual manera, los espíritus criminales no se convierten por los consejos de aquellos a quienes toman en su malicia y perversidad como juguete y entretenimiento, complaciéndose en atormentarlos y en obsesarlos sin compasión. ¿Cuánto tiempo malgastáis? ¿Cuántas horas perdéis en inútiles predicaciones, conversando con los de arriba mientras abandonáis a los de abajo? ¿Creéis que os faltan en vuestro planeta espíritus en turbación? Miraos a vosotros y veréis que ocupáis el primer lugar entre los seres ofuscados. Estoy leyendo en vuestro pensamiento que se hacen la siguiente pregunta. ¿Todos los espíritus en sufrimiento que se comunican son unos impostores? ¿Todos engañan? No todos, precisamente. Pero tened entendido que el espíritu de buena fe llega a vosotros para contaros sus penas, respetará al medium y no le hará sufrir, ni tampoco dirá con fingido alborozo: ¡qué bien me encuentro! Ya veo la luz. ¡Cuán feliz soy! No, nada de eso. Porque tenedlo bien entendido. No sois los terrenales los encargados de dar luz a los habitantes del espacio, porque aún vivís en completas tinieblas, porque sois unos infelices cargados de penalidades y no sabéis siquiera, la mayoría de vosotros, de qué se compone el aire que respiráis. No tratéis de redimir a nadie, que harto trabajo os costará redimiros en el transcurso de los siglos. Aprovechad mejor el tiempo, estudiad, analizad, comparad y haréis la mejor obra de caridad, porque veréis nuevos horizontes y dejaréis de representar farsas ridículas, queriendo convertir muchas veces a quien sabe más que vosotros en todos los sentidos. Los espíritus no necesitan caridad en el espiritismo. No hay ánimas del purgatorio que esperen misas y responsos. Las leyes eternas se cumplen sin intervención de nadie. Los espíritus se estacionan o adelantan según sus grados de progreso. ¿Y cuántas comedias se han representado hasta ahora en los centros espiritistas? Porque no ha habido tal conversión, y sí, solo la burla de los de arriba y la supina ignorancia de los de abajo. Repetid mis palabras y no temáis al estamparlas en el papel, que ellas den lugar a protestas. Decid siempre la verdad, que la verdad os hará libres. De verdades está sedienta la humanidad, tenedlo bien entendido. Haced que la razón sea el manantial inagotable que calme la ardiente sed de las generaciones del porvenir. Adiós.
Esta fue la síntesis de la comunicación. Su lenguaje fue correcto y elocuente, y harto sentimos no haber podido copiar fielmente sus menores palabras. Pero en la ruda lucha de la vida no siempre se dispone del tiempo necesario, no siempre se pueden emplear todas las horas en trabajos intelectuales, mas aunque muy imperfectamente, no hemos querido dejar de transcribir algunos fragmentos de tan valiosa comunicación, que ha venido a corroborar nuestra opinión de que los espíritus no necesitan caridad, al menos en la forma que hasta ahora se ha venido haciendo, y creemos que el mayor bien que les podremos hacer es convertir la tierra en un mundo de paz y de amor. Paz y amor que hasta el presente desconocemos, pues los terrenales no se quieren, no se aman, únicamente se toleran. La tolerancia es lo que hoy simula el amor en el seno de la familia, que los espíritus perversos cuando se acerquen a la tierra no vean más que familias felices y la contemplación de nuevas virtudes. Será para ellos la mejor obra de caridad. Este es del título Extracto de una comunicación del capítulo 29. ¿Algún comentario? Yo creo que es bastante lógica la comunicación que realiza nuestro hermano o hermana, ¿verdad? A través de esta publicación escrita que vemos que fue plasmada aquí en el libro La Luz de la Verdad. Y tan es así que hay varios hermanos que piensan así como él. Actualmente aquí en Guatemala tenemos conocimiento que hay algunos hermanos que no le dan cabida a hermanos en sufrimiento, solamente a hermanos que están, pues de alguna manera, que son espíritus protectores, espíritus superiores, no sabría decirles, pero podría ser, ¿verdad? Pero sí, espíritus protectores, pero no les gusta dar paso a hermanos en sufrimiento. Y por otro lado también no les da miedo también. Hay algunos hermanos que les da miedo también dar paso a estos hermanos, y no solo a hermanos en sufrimiento, sino también a hermanos que están obsesando, a hermanos obsesores que están obsesando a otros hermanos, es decir, que están ejerciendo de alguna manera violencia psicológica, emocional o de algún otro tipo a otros hermanos en el plano espiritual, ¿verdad? Y no solamente en el plano espiritual, sino también a los que están encarnados, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones también por las que algunos de nuestros hermanos acá en Guatemala también siguen esas directrices, ¿verdad? Y son respetables. Son respetables, pero en el caso mío yo no lo comparto. Yo no comparto eso porque, por un lado, si bien es cierto en la doctrina, ya ahorita está codificado hace más de 150 años, pero se ha permitido ese intercambio con el plano espiritual desde hace mucho tiempo. ¿Por qué va a ser solamente con los hermanos protectores? ¿Y por qué va a ser solamente con los hermanos que de otra manera también están obsesando a otros hermanos, ¿verdad? Que hemos visto también en la historia? Y no puede olvidarse también a los hermanos que están en sufrimiento. Creo que de alguna u otra manera eso sería como una discriminación hacia ellos, ¿verdad? Una discriminación hacia ellos porque no existe una sintonía de parte de ellos mismos hacia otros hermanos que están en el mundo espiritual. Por lo tanto, puede ser que espiritualmente hablando haya un protector a la par de un hermano en sufrimiento, pero como están en diferente sintonía vibratoria, ese hermano que está en sufrimiento no está escuchando al hermano protector porque está en diferente frecuencia vibratoria. Entonces, muchas veces se requiere la intervención de un medio que va a ser el puente a través del cual este hermano en sufrimiento e incluso también el protector van a poder, el que está en sufrimiento, manifestarse cuál es lo que le acongoja,
Y el espíritu protector también, de alguna u otra manera, a través de la intuición, ¿verdad? O incluso también a través de un medio, poder también orientar a esos hermanos para ponerlos en un mejor estado, ¿verdad? Yo comparto también lo que dice el hermano, que muchas veces también se burlan algunos espíritus también que están manifestándose, ¿verdad? Se pueden estar burlando también de los que están escuchando, y aparentemente son espíritus de sufrimiento, pero solamente son espíritus burlones, ¿verdad? Pero ahí depende de quienes están escuchando para poder discernir si es, qué tipo de espíritu es el que se encuentra ahí. Por eso nos habla precisamente también la doctrina, llamémoslo de esa manera, que tenemos que estar en constante estudio, ¿verdad? Constante estudio para poder discernir ese tipo de situaciones, ¿verdad? Lamentablemente nos dice también en estos fragmentos de la doctrina que nos dice por qué no se está diseminando la doctrina espírita de una mejor manera. Y nos dice también ahí que es por la pereza mental. Por la pereza mental de muchos de nosotros que somos espíritas, que no queremos estudiar a profundidad ese triple aspecto de que es la ciencia, filosofía y religión, de lo que es la doctrina espírita. Porque de esa manera nosotros podríamos entender mejor y ser mejores portavoces de aquellas personas que no tienen conocimiento de la misma, ¿verdad? Eso en cuanto al estudio. Y por otro lado también en cuanto al ejemplo, ¿verdad? Porque como bien se decía también, sí, ¿de qué me sirve estar aprendiendo y saberme la doctrina muy de la A a la Z, por decirlo de alguna manera, pero mi comportamiento no cambia, no se transforma? No es que sea un espíritu perfecto, no, sino que no hay un deseo de transformación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, yo creo que si nosotros le quitamos a las comunicaciones el hecho de que hermanos en sufrimiento se estén comunicando en las mismas, estamos quitando, creo yo, una puerta, o mejor dicho, le estamos cerrando una puerta a través del cual ellos pueden comunicarse. Eso no significa que no se les va a ayudar, ¿verdad? Porque por supuesto se van a multiplicar nuestros hermanos en el plano espiritual para poder ayudarlos de alguna u otra manera también, ¿verdad? Pero si existen los medios, ¿verdad? Como les digo, como intermediarios, ¿por qué no hacer acopio de esos intermediarios también para este tipo de situaciones, ¿verdad? Que puede darse también. Y obviamente también, como dice esta entidad espiritual que está manifestándose, hay que tener también el suficiente discernimiento para poder analizar si no nos están embaucando, ¿verdad? Pero eso es parte de la misma escollos que trae la práctica mediúnica en general, ¿verdad? Porque si bien es cierto, también puede ser que sea un hermano de sufrimiento que esté queriendo embaucar, también puede ser otro pseudo hermano superior, ¿verdad? Que quiera darnos algún tipo de filosofía que solamente es una verdad a medias para él, ¿verdad? O una pseudo verdad, y no realmente es lo que sucede en la naturaleza. Entonces creo que todo eso es relativo, por lo menos desde mi punto de vista, eso. ¿Saben? ¿Querías comentar? ¿Quién quiere comentar? Yo lo que también vi en la lectura es que también decía que nosotros también buscamos a la hora de ayudarlos que cambien así instantáneamente, pero nosotros tampoco cambiamos. Entonces, No se entiende. ¿Puedes repetir, René? Es que no se entiende. No se entiende. Se escucha como que fuera una cinta que va rápido, a rápida velocidad.
no se entiende, cambió, algo pasó en el audio que ahora pareciera como que otra voz de tipo... como que hubieran usado un filtro. ¿Perdón, Sergio? Como que fuera canción de Cri Cri. Más o menos. Y Pepe dice es como que fuera un filtro que está usando. Algo que no era. No se escucha. Si quieres quitar el audio y ponerlo nuevamente. Ahí decía que nosotros les decimos que, o sea, que de una vez se termine lo que están haciendo y que cambien su actitud para mejorarse, pero nosotros tampoco lo hacemos y me parece curioso porque nadie cambia en una noche. Uno no aprende filosofía, ciencias o química en una noche, tiene que pasar años para terminar la carrera, para ser profesional de eso, y nosotros también pasamos un montón de vidas para ser una mejor persona, para quitarnos todo eso. Entonces es como nosotros no tenemos que también forzar el cambio, sino tener compasión de las otras personas que también están en su crecimiento, y nosotros al mismo tiempo estudiar cómo poder apoyarlos, aunque sea de ejemplo o yo qué sé, pero no forzar un cambio porque no se puede. O sea, uno no amanece con todos los conocimientos de toda la carrera. O sea, tiene que pasar un proceso, los exámenes, las pruebas y todo. Entonces, como eso quería poner a alguien que... Solo por curiosidad, todo lo que había dicho mi papá, si se escuchó, también había problemas. No, se escuchó muy bien. Cuando te tocó a ti, fue que se escuchó, como decía Sergio, puro cri-cri. Extraño, ¿no? Sí. Debe de haber mucha energía con los 4 mediums que hay ahí. Sí, definitivamente. ¿Algún comentario, Magdita? Usted que sabe la luz que provoca esta lectura. Fíjese, yo lo que estaba pensando es de que, bueno, se comunican las personas que están sufriendo, entonces nosotros los escuchamos. Y en ese momento es cuando ellos reciben ayuda de los hermanos superiores. Esa es la ayuda que ellos tienen a que nosotros podamos escucharlos. Pregunto si eso es así. Me imagino que es acorde al grado evolutivo y a las circunstancias en donde nos encontramos. Porque, por ejemplo, lo que se manifiesta en la lectura es algo distinto a lo que nosotros, por ejemplo, nos suele suceder, y que no hemos estado en la segunda fase del estudio en cuanto a la comunicación mediúnica para poder brindarle el apoyo necesario a nuestros hermanos. En este caso se les va esclareciendo, se les va brindando apoyo. Claro, hay un punto interesante, ¿verdad? Que no puede decirse que comprendió al 100% en un momento, pero por lo menos va siendo guiado, y de hecho nosotros cuando se les ha dado la oportunidad de brindarle ese apoyo, se les orienta que en su momento van a poder ser más esclarecidos, más guiados en el lugar donde están siendo asistidos, para poder ir esclareciendo una serie de acontecimientos o una serie de dudas que puedan tener, porque nosotros podemos, en base a la lectura, en base al estudio, en base a las experiencias personales de cada uno, brindarles el apoyo. ¿Qué pensás, amado Coca? Yo creo que efectivamente depende del grado evolutivo de cada uno de nuestros hermanos, puede darse esa comprensión, pero la ayuda definitivamente va a llegar, ahí va a estar, ¿verdad? Entonces muchas veces yo considero que ellos no van a poder verlos precisamente por las diferentes sintonías vibratorias en la cual se encuentran, pero van a comenzar a sentir los efectos de esa ayuda que ellos van a estar teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, en la aplicación de pases por parte de nuestros hermanos espirituales, ¿verdad? Todo eso los va a ayudar y los va a equilibrar,
Y si, por ejemplo, están siendo objeto de alguna persecución, también nos van a separar de sus perseguidores a través de los pases magnéticos también que van a realizarse. Entonces, de una u otra manera van a percibir esa ayuda. Y por otro lado, también va a ser como una catarsis, llamémoslo así, para ellos. Si hay mucho sufrimiento y logran desahogarse en un momento determinado, también ese desahogo que van a tener ellos en el momento en el cual se están comunicando va a ser muy beneficioso para ellos. Entonces, de cualquier manera, como lo veamos, es un gana-gana en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero por supuesto, como les decía, siempre hay que tener, estar uno, ¿verdad? Sí, alerta, gracias, señor. Estar uno alerta para no ser uno embaucado, ¿verdad? Entonces, por lo menos hacer nosotros de buena fe, ya si los otros lo están haciendo de una manera maliciosa, pues ya va a depender de esas entidades espirituales, me refiero, que lo están haciendo de esa manera. Entonces, depende de uno el cómo va a actuar, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Cuca. Vamos a ver. Les quería comentar el otro día, yo creo que borré esa información, pero me pareció bien interesante que dieron la biografía de Hitler. No sé si la vieron, algunos de los grupos lo publicaron. Y yo no sabía que Hitler era medium. Era medium, ¿lo sabía, Malito? No, fíjese, lo que sí sabía es que pintaba muy bien. De hecho, hay algunos cuadros que vi en una publicación hace unos 15 a 20 años, unas pinturas excelentes. Pues ahí era medio maldita. Era un excelente medium, pero era un excelente medium, pero de las entidades que más claras. Ajá, sí, eso decía, que era guiado por todos los espíritus malevos para poder hacer todo lo que hizo, pues. Entonces, pero sí dije, ay, cómo no, yo digo que la borré. No sé si alguien la tiene, pero muy bonito, pues, de que uno no sabe, ¿verdad? Desconoce todo eso, de lo que decían de él. Como ahorita estamos hablando de los espíritus estos que también siguen en la misma, ¿cómo se llama? Ese mismo nivel, que si no se les ayuda o ellos se ayudan, para la eternidad se quedan ahí, ¿no? Esto vamos a comentar ahorita, Mayita, con René, en cuanto a ese tipo de las facultades para que se le quitan. Y efectivamente a Hitler esa facultad se le quitaron porque conocimiento que tenemos nosotros es que él ya no se encuentra aquí en el planeta Tierra. Él fue exilado a otro planeta, en el cual, no me recuerdo cuál es el nombre, no sé si es Plutón, pero no me recuerdo exactamente. Pero dice que ahí va a permanecer aislado durante 1000 años, para que él pueda reflexionar acerca de lo que hizo, imagínense. Y por un lado, eso es bueno para él, porque imagínense la persecución que tendría de tantos millones de seres que lo odian, ¿verdad? A él. Entonces creo que va a ser bueno para su propio espíritu. Entonces, ahora eso no significa, o mejor dicho, eso, pongamos a pensar lo que él va a tener que atravesar en sus diferentes existencias para poder pagar esas deudas de millones de seres, ¿verdad? Pero si bien es cierto, somos seres eternos, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de recomenzar. Y a él le va a tocar bien recomenzar también. Muy probablemente, considero yo, le va a tocar en algún planeta que está comenzando, de los que están comenzando. Ahí le va a tocar a él también para venir otra vez a reivindicar sus propias ideas. Háblame. Gracias, Cuca. Sí, agregando a lo que había mencionado René, efectivamente los cambios no van a ser así como él decía, de la noche a la mañana, o que iban a ser cambios así instantáneos. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en la situación de lo que aprendimos hace 2000 años.
O sea, han pasado 2000 años y hay quienes seguimos en las mismas. De hecho, tal vez la mayoría seguimos en las mismas. Entonces es difícil pensar que en 20, 25, 30 años vamos a hacer un cambio de lo que no logramos cambiar durante 2000. Gracias, Pepucho. Y efectivamente, cabal, y comentando lo que dice Pepucho en ese sentido, les comento que, vamos a ver, hace como una semana tal vez, o un par de semanas, estaba leyendo un libro, y en ese libro nos estaba narrando Manuel Filomeno de Miranda, que aproximadamente más del 90% de las escuelas espíritas a nivel mundial están siendo atacadas a nivel interno para destruirlas. Más del 90%, imagínense. Esto es solo para ir destruyendo, poniendo unos contra otros a través de la vanidad, a través del egoísmo, a través del orgullo, como decía Pepucho, ¿verdad? Entonces, como todo eso no lo hemos dejado de lado, entonces imagínense, más del 90%, incluso instituciones, estaba leyendo que tienen 80, 90 años de existencia, que se han dedicado al bien, están siendo perseguidas por este tipo de entidades. Pero lo que me llamó la atención a mí también es que decía que, si bien no lo dice tan de esta manera que les voy a decir yo, porque él decía que los que siguen a Jesús, entonces mi lógica me dice, no solo los espíritas siguen a Jesús, también los católicos, los evangélicos, también los protestantes, ¿verdad? También siguen a Jesús. Y si se dan cuenta ustedes, han habido una serie de escándalos también en el seno de esas iglesias que también han sido muy sonadas. ¿Por qué? Porque estas entidades están en contra de todos los que siguen a Jesús, independientemente de qué religión la vamos a denominar, ¿verdad? Pero si siguen a Jesús, ahí van tras el ataque de las mismas. Nuestras defensas son tratar de irnos mejorando a nosotros mismos, pero como él decía Pepucho, si no lo hemos hecho en 2000 años, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que poner, como se dice en buen chapín, nuestras barbas en remojo para tratar de alguna manera de hacerlo, ¿verdad? Porque el hecho de no haberlo hecho en 2000 años no significa que vamos a seguir así, sino que tiene que haber un parteaguas en el cual, si bien es cierto, como decía, no somos perfectos, ¿verdad? Pero estamos con el deseo de ir cambiando, transformándonos, aunque sea paso a pasito. Aunque sea un paso mínimo, leve, pero no quedarnos estancados, ¿verdad? Y tenerlo eso presente siempre, ¿verdad? Porque van a buscar esas disensiones en todos a quienes seguimos a Jesús, independientemente del credo, como lo vayamos a denominar. Entonces, todo eso tengámoslo muy presente, ¿verdad? Para ello, para tratar de que una u otra manera tratar de que no se produzca dentro de la doctrina, ¿verdad? Y en nuestras propias vidas, obviamente, ¿verdad? Pero con mayor razón todavía más en la doctrina, porque hay mucha gente que si nosotros actuamos de una manera negativa, lo que vamos a hacer es ahuyentar a esa gente que tiene el deseo de acercarse a la doctrina espírita. Entonces, de una u otra manera, tratemos de, sencillo, ¿verdad?, aplicar lo que nuestro Maestro Jesús de Nazaret nos dijo hace más de 2000 años, como bien decía Pepucho, ¿no? Apliquémoslo a nosotros en nuestras vidas y no hay pierde, qué mejor brújula que esa, ¿verdad? Como decía Cabal, estaba viendo yo en un grupo de redes sociales que decía Chico Javier. El Chico Javier decía que si todos hicieran lo que la religión les dice a sus adeptos, este mundo sería mejor. Sería mucho mejor si los, independientemente de la religión en la cual se encuentran, actuaran conforme a los principios de su religión. Estaríamos de una mejor
manera este planeta. Pero mientras llega, hagamos por nuestra parte, como bien se decía, seamos agentes de cambio, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Coca. Sergio, ¿nos puede hacer algún comentario? Pues yo solamente pensaba en el hecho de que cómo es posible de que ustedes han ayudado a muchos espíritus cuando se presentan en la segunda parte de la oración y que les han orientado. Pero en el libro que la lectura decía de que no pueden, de que ni en 1000 años se les pueden cambiar. O sea, que no pueden cambiar de la noche a la mañana, sino cambiar en 1000 años. Entonces está un poco confundido en cuanto a eso. Pero ya se le pudo esclarecer, querido Sergio. Sí, ya. Excelente. Ya, muchas gracias. Magdita, ¿quería comentar usted? Sí, es que estaba pensando lo que dijo Coca de lo de las religiones. Entonces ya sabemos que todos los que dicen de Jesús, pero mire, los musulmanes, ¿ellos en qué creen? Al final ya se me hizo chibolas todo. ¿En qué creen ellos? Yo estaba leyendo Magdita, que es de Mahoma. Y Mahoma también. Entonces, parte de esos perseguidores siguen a Mahoma, ¿verdad? Tengo compañeros que son iglesias, pueden recordar ustedes que hubo aproximadamente 1000 años de oscurantismo en nuestra historia, que fue la época de la Inquisición. Entonces, durante la época de la Inquisición, hubo muchas guerras y también las cruzadas, ¿verdad? Hubo muchas masacres en contra de los musulmanes, ¿verdad? Entonces, obviamente, ellos escuchan el nombre de Jesús y van a estar aterrados porque los estaban matando en nombre de Jesús. Entonces, ahora están en contra de él porque dicen, bueno, si no es que sean tan nobles, vienen con una nobleza para querer que los sigamos y sin embargo nos mataron, nos torturaron, ¿verdad? Ellos, entre otros, ¿no? Porque también parece que son los judíos, una parte de judíos ortodoxos los que también están en contra de Jesús, los que están, entre otros, ¿verdad? Pero una buena parte de ellos son los que están en contra de ellos. Pero vemos también que parte de la historia somos culpables también, muchos de nosotros que hemos participado o participamos en la Inquisición, de ese rencor y de ese odio que se tiene, ¿verdad? Entonces, sin embargo, uno de esos perseguidores, me recuerdo yo que en esa hora lo hicieron recordar una vida anterior, cuando antes que había sufrido y había sido torturado por la Inquisición. Y él también había torturado a su vez a otras personas que eran inocentes. Entonces ahí vio él que realmente se estaba haciendo, entre comillas, ¿verdad?, justicia, ¿verdad? Porque también estaba sufriendo lo que había hecho sufrir en una vida anterior, ¿verdad? Entonces ahí fue donde él ya cambió y me parece que también llegó uno de esos seres que siguen a Mahoma, también solo que ya con el pensamiento ya de conocimiento, todo espiritual, y entonces se lo llevaron pues a él, ¿verdad?, a este perseguidor, se lo llevaron también a otro lugar y ya no estuvo persiguiendo a esa escuela espírita. Gracias, Coca. Bueno, de hecho, ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que han habido diferentes casos, diferentes acontecimientos. Aun cuando no conozcan al Maestro Jesús de Nazaret, siempre ha existido dirigentes o avatares en las diferentes culturas, que el objetivo es la buena enseñanza, el buen comportamiento, las buenas costumbres, el cambio moral. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a analizar con respecto a las diferentes avatares, Confucio, Lao Tse, Zoroastro, y entre otros, ¿verdad? Pero cada uno tiene el fin primordial de mejoría espiritual y que, por supuesto, en su momento, hace casi 2000 años, nuestro maestro nace y da a conocer principios fundamentales que no pueden
ser borrados. ¿Por qué? Porque están presentes, y de hecho no los escribió el Maestro Jesús, sino que fue según los que estuvieron cerca de él y que están en nuestros días. Por supuesto que ciertas orientaciones en aquel entonces no eran comprensibles. Aún hoy todavía nos brindan los apoyos, las orientaciones de nuestros hermanos a través del libro del Evangelio según el Espiritismo, con espíritus superiores, doctos a cada uno de los temas pertinentes, pero que esto nos va a servir para nuestra mejoría espiritual. No sé si quiere hacer algún comentario, querida Heréndida. Sí, yo pienso que es bastante delicado. Ahorita va a hacer comentario, Pepe. Agregando a lo que mencionaba Coca, de lo que decía de que en el 90% de las escuelas hay situaciones bastante delicadas, considero que también tenemos que tener cuidado cuando tenemos identificada a una causa. Por ejemplo, si dijéramos, sí, es que ya sabes cómo es Pepe, ¿no? Si con Pepe hay problema. En este caso estaríamos hablando de una situación visible, pero hay varios asistentes o miembros de las actividades espíritas que tienen dos caras. Y eso es una situación donde podemos ver dónde está más el peligro, porque es un peligro que no se ve. Como cuando se menciona que es más peligroso un malo hipócrita que un malo que es francamente malo. Porque el que es francamente malo te va a dar la cara, va a estar enfrente. En cambio, el que es hipócrita te va a atacar cuando menos lo vas a sentir. Entonces, hay que tener bastante cuidado con estas situaciones. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a finalizar esta primera parte. Agradecidos por los comentarios de este capítulo 29, que nos hizo pensar, que nos hizo recapacitar con respecto al título Extracto de una comunicación, por parte de nuestra querida hermana Amalia Domingo Soler. Vamos a pasar a la siguiente fase.